Bueno, la semana pasada se supo que el Ministerio de Salud, en consideración al escenario epidemiológico, resolvió que la detección o la trazabilidad volvía a ser patrimonio exclusivo del Ministerio de Salud a través de las secretarías regionales ministeriales respectivas y que por lo tanto se le restaba de esta obligación, lo que también significa la reducción de algunos puestos laborales, a los servicios de atención primaria de salud, que hasta ahora habían jugado un rol de importancia en esta pesquisa que resulta clave para poder detener el avance de la pandemia. ¿Será esta una buena decisión? ¿Será una decisión consulta? Y por eso estamos con una especialista, tal como dijo recién nuestra estimada Yarbet Venegas en la promoción. Estamos junto a Álvaro Erazo, ex ministro de Salud y miembro de la mesa COVID-19, que una vez más está en contacto con nosotros. Doctor Erazo, gracias por atendernos tan temprano por la mañana. Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días, Álvaro y María José, un gusto Hola, saludarlo. igualmente. Mucho gusto, pues doctor, qué bueno que haya aceptado nuestra invitación. La pregunta es, ¿está de acuerdo la mesa COVID-19 con esta decisión de que la trazabilidad vuelva o salga de la atención primaria de salud? ¿Les parece una buena decisión? Mire, el Consejo Técnico Asesor COVID, del que yo formo parte, que es un organismo independiente, autónomo del gobierno, Sí. que por supuesto trabaja en relación directa con las autoridades del Ministerio, el Departamento de Epidemiología, la Subsecretaría de Salud Pública, con el propio Instituto de Salud Pública. Este Consejo Técnico no ha tenido la información y los fundamentos, que más bien son razones de corte administrativo financiero en el marco presupuestario que se está discutiendo, entiendo también, con el gobierno central, y por ende no es una materia, por así decir, directamente incumbente del Consejo, que más bien está en los temas técnicos de la vigilancia epidemiológica, aunque por supuesto la medida tiene consecuencias, digamos, en la gestión de riesgo y en la gestión y control de cómo se está manejando la, la estrategia COVID O sea, de sus por palabras, parte del doctor, gobierno. lo que uno concluye es que ustedes no han sido consultados y que más bien No, se trataría de asuntos de plata, digamos, aquí. o sea, esa es Financiero, la impresión que a mí me queda. Hay razones que ha entregado la subsecretaria, yo no las comparto porque, y como no, así también como no hemos compartido otras medidas, esa es la gracia de ser un consejo Claro. independiente, autónomo. En más de alguna oportunidad hemos tenido posturas y planteamientos contrarios a algunas medidas, pero en este último tiempo hemos convergido, hecho convergente nuestra, por ejemplo, en recomendación. Nosotros hicimos en julio la recomendación de que debiera, con una vacuna de emergencia y por ende con todos los cuidados, resguardos que hay que tener, vacunar a la población infantil de 11 a 3 años. ¿Mm? Y ahora estamos, por supuesto, en esa etapa de 11 a 6 años. Y bueno, otras medidas fundamentalmente, en este punto lo que usted me dice, justamente fuimos bien insistentes en que la atención primaria debiera jugar un rol clave. El año pasado, cuando estábamos en plena crisis y veíamos que los municipios estaban bastante distanciados o estaban demandando mayor recursos para instalar todo el proceso de identificación, aislamiento, trazabilidad, contacto, digamos, de los pacientes que fueran detectados con la utilización tanto del punto de vista de laboratorio como también de acuerdo a las normas para la pesquisa clínica de los casos. ¿Ah? Doctor Álvaro Erazo, entonces la pregunta para poder seguir en la misma Sí. línea, ¿cuáles son los riesgos que se corren con esta decisión del Ministerio de entregarle la trazabilidad solamente a los funcionarios dependientes de la Seremi? ¿Por qué no Mire, están de acuerdo? hay que ver bien cuál es la estrategia que el gobierno va a seguir en términos de reasignación de los recursos. ¿Ah? Me refiero a los recursos humanos, Sí. técnicos, pero yo la advertencia que he hecho en otras entrevistas es que nosotros aquí tenemos un capital que hemos logrado de profesionales técnicos, técnicos paramédicos,
en la atención primaria que se han dotado, por supuesto, de experiencia y de conocimiento. O sea, el capital humano que aquí está no es para que de un día para otro se corte, Sí, digamos, o se disminuya drásticamente, no, porque esta es una prioridad. O sí, sea, todavía nadie me ha explicado qué otra prioridad puede existir en Chile que no sea estar acondicionando la red asistencial y mantenerla en una condición expectante hasta no tener claridad respecto a la circulación del virus. sí. Entonces, Lo que pasa, hoy día doctor, muy, ¿Mm? sí, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, lo que pasa es que hoy día es evidente que afortunadamente hay menos que trazar porque hay menos contagios. Sí, Entonces, no, claro. ¿y a qué Eso, debería dedicarse, según usted, el personal que ya está formado en la trazabilidad? Porque en este minuto no, digamos, no pueden trazar porque no hay que trazar, afortunadamente. Podría esto revertirse, ojalá que no ocurra, podrían aumentar el número de contagios y tendríamos que claro, volver a trazar. Pero ¿en qué ese, debería reconvertirse el personal para que no sea despedido? Porque yo entiendo lo que usted dice, gente que ha trabajado en la pandemia, que tiene una experiencia que es invaluable y que habría que tratar de utilizar probablemente en otras cosas, en otras áreas. No sé si por es ahí que va su argumento, ¿o no? O sea, claramente, y el sistema de salud es una prioridad hoy día. O sea, yo solo darle una comparación A ver, que la gente la va a entender. Fuerzas Armadas. Nosotros no hemos tenido ninguna guerra desde hace, por así decir, cientos de años, claro. ¿no? Y tenemos un personal y una dotación que no se ha restringido. Ahora, estamos hablando de una labor que está bien distante de lo que hace la salud y la educación. Claro, Pero si fuera por eso, entonces yo diría, bajen el contingente de Fuerzas Armadas y me van a decir, no, ellos están preocupados de la defensa del país, etcétera, y hay un equilibrio entre países, eso permite la paz en la región. Bueno, yo tengo explicaciones bastante más simples para decir por qué esas personas que son formados frente a una contingencia tan brutal como la que ha vivido el mundo y América Latina, tienen que permanecer en sus puestos reasignados sin lugar a dudas. Los directores de salud tendrán la capacidad de ver, por ejemplo, en materia de vacunación, las coberturas que se están ampliando en el programa ampliado de inmunización con la incorporación de la vacuna contra el COVID de los menores de 11 años. Está la necesaria activación de los planes de reducción de listas de espera. Tenemos necesidades también respecto a lo que queda aún de virus circulando del periodo invernal. O claro. sea, hay muchas necesidades y lo único llamado a atención que uno hace es darle un tratamiento especial, porque yo lo que escucho y de la que yo me siento absolutamente partícipe es que en este minuto la salud está primero. Y es raro para el país que aparezca la reducción de cargos, porque no creo que sea gente que vaya a estar sentada, digamos, contándose Claro. aventuras en los consultorios, sino que se tiene que reasignar. Exacto. Claro. Eso es la respuesta así de Y simple. que vivimos un Y, colapso, y- doctor, crónico en la salud además, no pero solamente a raíz claro, de o la sea, pandemia, sino que antes también. tenemos problemas con nuestros pacientes que están en lista de espera, que son enfermos crónicos, las consultas de especialidades, por ejemplo. Las atenciones de prevención han disminuido drásticamente porque estábamos concentrados, sin lugar a duda, había que hacerlo, en enfrentar la pandemia con todas las fuerzas y capacidades técnicas instaladas. Y postergamos el auge, postergamos muchos temas como la recarte Soto, el tratamiento preventivo, promocional. Entonces, yo diría, es cierto, claro, usted no tiene por qué tener habilitadas las 4.000 camas UCI, pero va a tener 1.500. ¿Se fija? Porque si usted me dice no vamos a volver a tener 400, que eran las que teníamos originalmente, yo creo que nosotros sabíamos que teníamos un déficit de camas críticas a lo largo del país. Entonces, el llamado es a que el sector salud no sea fruto del escarnio de ajustes presupuestarios, de reducciones presupuestarias, porque la situación del punto de vista fiscal está complicada, entonces hay que echarle mano al gasto Doctor, de salud. Esa es y mi preocupación y yo creo que las autoridades de alguna manera
finalmente van a tener que acceder a esto, porque es indudable que un presupuesto de este tipo en el ministerio, en las comisiones mixtas, no va a pasar, entonces es una Sí. pérdida de tiempo. ¿Hay una falta de transparencia también al no señalar cuáles fueron los argumentos que motivaron esta decisión o quizás hay carencia de argumentos sanitarios y por eso no los hay? Yo creo que yo creo que hay falta de información. Ujú. Hay falta de información y en ese sentido a uno le gustaría saber servicio por servicio, porque eso es lo que se hace, digamos, cuando estamos en situaciones de crisis. Claramente estamos viviendo una crisis económica sin lugar a dudas, ¿ya? Y Hacienda ha dado instrucciones a los diversos ministerios que haga una reducción. Pero yo diría, partan por el Ministerio de Defensa, partan por personal que está efectivamente obsolescente ahí, que hagan una señal clara de que frente a una emergencia son los presupuestos de las Fuerzas Armadas que tienen que reducirse drásticamente, porque o si no va a resultar ser que un país que no tiene ningún conflicto bélico, que ha sido de una actitud de paz, de promoción de la paz, de la cooperación entre países, está priorizando Fuerzas Armadas que la salud. Ujú. Bueno, la postura entonces muy clara respecto de este anuncio que se ha conocido que está en plena discusión, porque el presupuesto todavía no empieza a discutirse. Sí, yo Eh, espero que esto no tenga ninguna posibilidad, por supuesto en algunas partes habrá que hacerlo, yo sí, creo que claro. no soy de idea absoluta, Ujú. pero dar una señal de que se va a cortar justo en la base de lo que ha sido la estrategia sanitaria para responder a la circulación del virus con la estrategia de trazabilidad, testeo, aislamiento, que todavía además tenemos indicadores que no son del todo satisfactorios, sobre todo la identificación de los Sí. contactos estrechos, a mí me parece que es una muy mala medida. No creo que el Ministerio de Salud no tiene por qué estar obedeciendo alineamientos tecnocráticos del Ministerio de Hacienda sin hacer valer su postura sanitaria, y el ministro de Salud yo tengo confianza que eso lo va a plantear A con resolver. mayor fuerza. Bueno, ex ministro de Salud Álvaro Erazo conversando con buena costumbre, manifestando con claridad su postura respecto de esta intención del gobierno de suprimir los recursos que estaban destinados a la atención primaria de salud para llevar adelante la TTA, testeo, trazabilidad y aislamiento. Muchas gracias, doctor Erazo, por haber conversado con nosotros de nuevo. ¿Ah? Que esté Gracias muy a bien. ustedes, chao Muchas Álvaro. gracias. Hasta Igual. luego. Chao, chao. Saludos por allá.